Ha sido un shock. La voz era firme, pero delataba una procesión de noches sin dormir. El príncipe Eduardo, el rostro de la calma real, el hombre que rara vez hablaba más allá del deber, miró fijamente a la cámara. El mundo esperaba un comentario protocolario, quizás una anécdota amable sobre la jardinería o un evento de caridad. En lugar de eso, pronunció palabras que parecían costar una vida entera. Por mucho que uno intente prepararse para algo como esto, sigue siendo un shock terrible. Y todavía estamos tratando de asimilarlo. Hizo una pausa, y en esa pausa el aire de la habitación pareció espesarse. Nadie lo esperaba, no de él. Pero entonces, la verdadera noticia no era esa. El verdadero terremoto estaba por llegar. Eduardo, el pilar silencioso, el royal compuesto que siempre estaba un paso detrás del foco, respiró hondo. «Hay algo que he cargado durante demasiado tiempo», comenzó, su voz ahora más baja, casi quebrándose. Lo que siguió no fue un cotilleo, no fue un escándalo de tabloide. Fue la verdad, una verdad pesada, cruda y desgarradora. Para un hombre que había vivido su vida entera a la sombra de otros, la sombra de su madre, la reina, la sombra de sus hermanos más ruidosos, su confesión derribó los muros del silencio que él mismo había construido durante décadas. Cada palabra golpeó profundamente. Cuando terminó, Gran Bretaña no solo escuchó, lloró. Y de repente, el royal más tranquilo, el más predecible, se había convertido en el más humano de todos. Durante años, Eduardo había sido la fuerza silenciosa de la familia. Él era el que estaba detrás, no delante. El que sonreía diplomáticamente cuando otros discutían. El que trabajaba incansablemente sin esperar aplausos. Para muchos, Eduardo era simplemente el príncipe olvidado, el cuarto hijo, el hombre que parecía perfectamente contento de vivir en un segundo plano, lejos de los titulares escandalosos que habían perseguido a sus hermanos. Pero dentro de él, una tormenta había comenzado a formarse, suave al principio, casi imperceptible, como un susurro en el borde de su corazón. Luego, con el paso de los meses, ese susurro se hizo más fuerte, más doloroso, más imposible de ignorar. Había pasado toda su vida esforzándose por ser el hijo bueno, el hijo perfecto, el único que nunca le causó a su madre, la reina Isabel II, una sola noche de preocupación, mientras sus hermanos y su hermana, la princesa Ana, tenían cada uno su parte de tormentas públicas y escándalos privados. Divorcios, entrevistas explosivas, controversias. Eduardo caminó por un sendero de impecable servicio silencioso. Cumplía con sus compromisos con una gracia tranquila. Apoyó a su esposa, Sofía, en cada desafío, construyendo una unidad familiar que era la envidia del resto. Protegió ferozmente la privacidad de sus hijos, pero en el silencio de su habitación, cuando las luces del palacio se atenuaban y el peso del día se asentaba, Eduardo se encontraba pensando en ella, en su madre, y en la carga inhumana que ella había llevado hasta su último aliento. La difunta reina había gobernado a través de tormentas y sol, a través de crisis nacionales y tragedias familiares, sin flaquear nunca, sin romperse jamás en público. Para ella, el deber era una religión. Venía antes que todo lo demás, antes que el amor, antes que el descanso, antes que la paz familiar. Y Eduardo, su hijo menor, la había admirado profundamente por ello, incluso cuando veía el precio terrible que ella pagaba en privado. Se había prometido a sí mismo que viviría a su manera, con compostura, moderación y una lealtad inquebrantable. Últimamente, sin embargo, esa promesa había comenzado a doler. La familia real ya no estaba completa. El calor que una vez llenó las reuniones familiares en Sandringham o Balmoral se había enfriado, diluyéndose en algo incómodo y frágil. La unidad que la reina había mantenido unida con tanta fuerza se había resquebrajado tras su partida. Ver a los hermanos, al rey Carlos y al príncipe Andrés, o a William y Harry,
En la misma habitación se había convertido en un ejercicio de tensión palpable. Las miradas que debían ser de afecto ahora eran frías, o peor, indiferentes. Las palabras que debían traer consuelo ahora llevaban juicios ocultos. Las sonrisas parecían ensayadas, máscaras puestas apresuradamente para las cámaras antes de caer en cuanto se creían a solas. Incluso la risa, cuando llegaba, sonaba distante, hueca. El palacio se había convertido en una casa de ecos. Detrás de las puertas cerradas, los susurros se movían como el viento por los pasillos estrechos. Eran susurros de preocupación, de miedo, de resentimiento. «Hay preocupación por la salud del rey», murmuraba una voz. «La carga de William se vuelve más pesada cada día», suspiraba otra. «Harry no volverá, no de verdad», decía una tercera en voz baja, como si temiera que las propias paredes pudieran llevar el cotilleo más lejos. Eduardo escuchaba todo, pero él no participaba. Él no se unía al coro de quejas o especulaciones. Simplemente pasaba de largo, sosteniendo su dignidad tranquila como si fuera un vaso de cristal frágil, uno que podría romperse en 1000 pedazos si alguna vez se atrevía a hablar, a gritar la verdad que sentía en el pecho. Durante años, había creído que el silencio era una forma de fuerza, que mantener la calma era su manera de servir a la corona, de honrar el legado de su madre. Había visto a sus hermanos chocar y fallar, y se había dicho a sí mismo que él era diferente. Había construido una vida basada en la paz, incluso cuando esa paz provenía de tragarse el dolor, de enterrar sus propias frustraciones bajo capas de deber. Pero últimamente, esa paz se estaba agrietando. Cuando miraba a su hermano Carlos, ahora rey, Eduardo ya no veía solo al monarca. Veía a un hombre luchando bajo un agotamiento que iba más allá de lo físico. Veía el peso del deber en sus hombros, pero también el peso del arrepentimiento y de una familia fracturada. Su sonrisa, antes fácil, ahora estaba cansada en los bordes. Cuando veía a su sobrino William, el príncipe de Gales, veía la misma sombra pesada que una vez había atormentado a su padre. El peso de un destino del que nadie podía escapar. William estaba siendo forjado por el deber, pero Eduardo temía que, en el proceso, estuviera perdiendo algo de sí mismo, endureciéndose de una manera que le resultaba dolorosamente familiar. Y cuando pensaba en Harry, su corazón dolía más que con nadie. El joven que una vez había estado lleno de risas, el soldado, el rebelde con causa, ahora vivía a océanos de distancia. No era solo la distancia física lo que dolía, era la distancia emocional. Harry llevaba heridas que, Eduardo lo sabía, aún sangraban silenciosamente, heridas infligidas no por extraños, sino por aquellos que debían haberlo protegido. La familia que una vez estuvo hombro con hombro contra el mundo, ahora parecía una colección de almas distantes, cada una atrapada detrás de muros invisibles que ellos mismos habían construido. En las cenas, las palabras eran cuidadosas, elegidas para no ofender, para no reabrir viejas heridas. En las reuniones, los ojos se encontraban brevemente y luego se desviaban con demasiada rapidez. La ausencia de la difunta reina no era solo un vacío, era un silencio ensordecedor que ninguno de ellos sabía cómo llenar. Eduardo a menudo se sorprendía a sí mismo preguntándose qué pensaría ella si pudiera verlos ahora. Sus hijos, sus nietos, dispersos, heridos y en guardia. ¿Se culparía a sí misma por aferrarlos a estándares tan imposibles de deber? ¿Por enseñarles a priorizar la corona por encima del corazón? ¿O simplemente suspiraría de la manera en que solía hacerlo, con esa resignación de acero y les diría que mantuvieran la calma y siguieran adelante? Pero Eduardo ya no podía seguir adelante. Por la noche, yacía despierto, escuchando el lento y metódico tic-tac del reloj en su estudio. Cada tic se sentía más pesado que el anterior, como si el tiempo mismo se estuviera burlando de él, marcando los momentos de una vida vivida en silencio. Miraba fijamente al techo, reproduciendo viejos recuerdos. La voz de su madre, su sonrisa,
esa que rara vez se veía en público pero que guardaba para ellos. Las conversaciones tranquilas que compartían cuando nadie más estaba cerca, cuando él era solo Eduardo y no Su Alteza Real. Recordó algo que ella le había dicho una vez, hace muchos años, en un momento de sorprendente vulnerabilidad. Ella había puesto su mano sobre la de él y le había dicho: «De todos mis hijos, tú tienes el corazón más tierno, Eduardo. No dejes que la corona lo endurezca». Él había tratado de no hacerlo. Había tratado de mantener ese corazón tierno a salvo, protegiéndolo con capas de deber y silencio. Pero, ¿cuánto tiempo podía seguir intentándolo? ¿Cuánto tiempo podía ver a su familia desmoronarse, ver el dolor en los ojos de su hermano y sobrinos, y permanecer en silencio? El hombre que nunca había roto una regla, el hijo que nunca había causado un problema, finalmente entendió. El silencio ya no era fuerza. El silencio era complicidad. El silencio era el verdadero endurecimiento del corazón. Y así, mientras la nación miraba, congelada, el príncipe Eduardo, el hombre tranquilo, el hijo olvidado, respiró hondo y comenzó a hablar. Y por primera vez en su vida, el mundo realmente lo escuchó. Él sentía la suave presencia de su esposa Sofía a su lado. Ella siempre había sido su ancla. Su fuerza silenciosa, sus palabras amables, su mano firme sobre la suya. Sofía era, quizás, la única persona en la tierra que había entendido su silencio, incluso cuando él mismo no lo comprendía. «Eduardo, ¿estás bien?», le había preguntado ella una noche reciente, mientras la casa dormía. Su voz, siempre suave, estaba teñida de una preocupación que no desaparecía. «Estoy bien», respondió él. Era su respuesta habitual, la respuesta automática que había dado durante 40 años. Pero la mentira se sintió pesada en su lengua, amarga como la ceniza. No estaba bien. No lo estaba en absoluto. No estaba bien porque cada vez que veía las viejas fotografías en los pasillos, el rostro de su madre, las sonrisas despreocupadas de la familia antes de que todo se rompiera, sentía un dolor sordo, un dolor por lo que habían perdido. Y no era solo por ella, la reina. Era por la unidad, la risa fácil, el sentido de pertenencia inquebrantable que una vez los había unido a todos como uno solo. Él había intentado, desesperadamente, mantener vivo el legado de su madre. ¿Y cuál era ese legado? Ser tranquilo, ser leal y, sobre todo, ser silencioso. Pero ese silencio, que una vez fue su deber, se había convertido en su prisión. La verdad era que Eduardo cargaba algo más profundo, algo que nadie más en la familia sabía, o quizás que habían elegido olvidar. Llevaba un secreto nacido hace mucho tiempo, uno que él había enterrado meticulosamente bajo décadas de obediencia y servicio tranquilo. Era una verdad sobre la corona misma, sobre lo que les costaba a todos. No era el poder, ni la riqueza, era el precio del alma. Él había visto cómo la corona exigía que sus portadores sacrificaran su humanidad, sus relaciones, su propia identidad, hasta que solo quedaba el deber. Y últimamente, esa verdad lo presionaba con más fuerza, negándose a ser ignorada por más tiempo. Esa noche, en los pasillos silenciosos de Windsor, caminaba solo. Sus zapatos lustrados resonaban suavemente contra los pisos de piedra, un sonido solitario en la inmensidad del castillo. Los retratos de sus antepasados lo observaban mientras pasaba. Rostros severos, coronas pesadas, juicios tácitos. Se preguntó si alguno de ellos se había sentido alguna vez tan profundamente solo como él se sentía ahora. O simplemente habían aceptado su destino, convirtiendo sus corazones en piedra para sobrevivir. Cuando llegó a su estudio privado, se detuvo. Allí, sobre su escritorio, colgaba la gran fotografía enmarcada. Su madre, sonriendo gentilmente, con los ojos tan amables como siempre los había recordado. Durante un largo momento, se quedó allí, simplemente mirando. El mundo la vio como una monarca, una figura de autoridad inquebrantable.
Él la veía como una madre que había llevado el peso de un reino sobre sus hombros y nunca, jamás, se había quejado. Su presencia todavía llenaba la habitación. Incluso en silencio, ella parecía hablar. La garganta de Eduardo se apretó. Su mano tembló levemente mientras se acercaba y rozaba el borde del marco. No puedo seguir fingiendo más, susurró. Las palabras se deslizaron antes de que pudiera detenerlas, rompiendo el largo silencio que había mantenido durante años. Su voz era baja pero firme, el sonido de un hombre que había pasado toda su vida conteniéndolo todo y que finalmente se daba cuenta de que ya no podía más. En ese pequeño momento, las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. Le dolía el pecho, no por debilidad, sino por el peso de una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser dicha. El príncipe tranquilo, el que el mundo pensaba que nunca sentía, que nunca flaqueaba, estaba allí, con el corazón rompiéndose en la penumbra del castillo de Windsor. Afuera, el viento rozaba suavemente las ventanas. Adentro, la fotografía de la difunta reina captó un destello del sol poniente. Su sonrisa brilló suavemente, casi como si estuviera escuchando. Eduardo había nacido en una vida ya moldeada por el deber. Era el hijo menor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, y entró en una familia donde cada mirada, cada palabra, cada paso era observado por el mundo. Sus hermanos mayores, Carlos, Ana y Andrés, llenaban los pasillos del palacio con ruido, confianza y un sentido de propósito que a él le parecía ajeno. Carlos cargaba con el peso del destino, el heredero torturado. Ana, con la fuerza de la independencia, terca e indomable. Andrés, con el encanto de la juventud, el hijo favorito. Y Eduardo, él era simplemente el tranquilo. Desde el principio, comprendió que era diferente. Los otros tenían voces que llenaban habitaciones, opiniones que atraían la atención y generaban titulares. Eduardo aprendió a escuchar. Cuando las reuniones familiares se volvían ruidosas con debates, risas y discusiones, él se sentaba cerca del borde de la habitación. Sonreía suavemente, observando, dejando que sus palabras lo bañaran como una música en la que no podía participar. Nadie tenía la intención de pasarlo por alto, pero de alguna manera, siempre era el último en ser notado, el último al que le preguntaban su opinión. Se convirtió, como algunos susurraban en voz baja, en el príncipe olvidado. Recordaba las largas tardes en la guardería. Observaba a Carlos estudiar sus libros escolares con una concentración seria, mientras Ana montaba su pony con una alegría intrépida. Andrés era el niño dorado de la familia, siempre adorado, siempre sonriendo, el centro de atención. Eduardo, tímido y reflexivo, se retiraba a su propio mundo de libros y sueños. Sus tutores decían que era brillante, pero reservado. Sus padres decían que era sensible. El mundo, en realidad, decía muy poco de él. A medida que crecía, encontró una paz única en la compañía de su madre. La reina, a pesar de la carga de su cargo, entendía a su hijo menor de una manera que pocos lo hacían. A menudo daban largos paseos por los terrenos de Windsor, alimentando a los cisnes o simplemente sentados en silencio mientras él dibujaba en un pequeño cuaderno. «Tú ves el mundo de manera diferente, Eduardo», le dijo ella una vez, con su voz suave y firme llegando a través de la brisa. Sus ojos eran amables, pero también sabios. Te das cuenta de cosas que otros no ven. Ese es tu don, pero también puede ser tu carga. Él la había mirado sin saber qué quería decir. Ella sonrió levemente y añadió palabras que se quedarían grabadas en él para siempre. Tienes un corazón demasiado tierno para el trono. Esas palabras definieron su vida. Los años pasaron y Eduardo observó cómo cada uno de sus hermanos forjaba su camino bajo la mirada pública. Carlos se preparó para la realeza, soportando un escrutinio interminable que endureció su carácter. Ana trabajó incansablemente, inquebrantable y directa, ganándose el respeto a través de la pura tenacidad.
Andrés disfrutó del centro de atención, bañándose en la luz, hasta que el resplandor se volvió demasiado brillante y lo quemó todo. Y Eduardo, él buscó su lugar. Un lugar tranquilo, en algún punto intermedio entre el deber que se le exigía y la paz que su corazón necesitaba. Y entonces conoció a Sophie Rhys-Jones. En el momento en que la conoció, algo dentro de él cambió. Ella era tranquila. Sí, pero su calma no era por timidez. Era por confianza. Era genuina. Y, lo más importante, no tenía miedo de su silencio. Sophie no trató de convertirlo en alguien que no era. No lo presionó para que fuera más ruidoso, más extrovertido, más real. En cambio, vio la fuerza en su quietud. Vio al hombre reflexivo y amable detrás del título. Y por primera vez, Eduardo sintió que no tenía que fingir. El amor entre Eduardo y Sofía creció lentamente, pero con raíces profundas. Fue un amor construido no sobre el glamour real o los titulares de la prensa, sino sobre la compañía tranquila y un entendimiento mutuo que rara vez necesitaba palabras. Por primera vez en su vida, Eduardo creyó que podía tener una vida que realmente sintiera como suya. Su boda le trajo alegría, un tipo de alegría que susurraba: «Ahora te ven, eres visto». Pero la sombra de la familia real era larga y pesada. Incluso como hombre casado, Eduardo se encontró constantemente siendo medido contra sus hermanos. Cada gesto, cada decisión, era comparado, cuestionado y juzgado. La prensa en particular parecía no entenderlo. Sus primeros intentos de forjar su propio camino, una compañía de televisión, eventos de caridad que se salían del molde tradicional, fueron recibidos con críticas agudas y a veces crueles. Cuando tropezaba, la prensa se apresuraba a recordárselo al mundo. «No es como los otros», escribían. «No parece encajar en el molde real». Él intentaba encogerse de hombros, fingir que no leía los artículos, pero las palabras cortaban profundamente. En los eventos públicos, a veces captaba los susurros detrás de las cámaras. Reporteros preguntándose en voz baja cuál era su verdadero propósito en la monarquía. «¿Qué hace él, exactamente?», se preguntaban. Sofía fue su roca. Se mantuvo a su lado en todo momento. Su voz tranquila era su ancla en un mar de juicios. «No necesitas ser ruidoso para importar», le decía, tocando suavemente su mano en el coche, lejos de las miradas. «Importas porque te importa, porque eres bueno». Él sonreía ante sus palabras, aferrándose a ellas. Pero en el fondo, temía que ella estuviera equivocada. Temía que en un mundo construido sobre la imagen y el ruido, su silencio fuera interpretado como vacío. La guía firme de su madre lo había mantenido centrado. Ella entendía su silencio. Pero desde su fallecimiento, el silencio que lo rodeaba se sentía diferente. Se sentía más pesado, más frío. Sin ella, la familia se había vuelto distante. La unidad que ella mantenía unida con pura fuerza de voluntad se había enfriado. Carlos, ahora rey, llevaba el peso de una corona que parecía demasiado pesada incluso para su legendaria paciencia. Eduardo veía a su hermano y veía a un hombre atrapado, agobiado no solo por el deber, sino por el dolor de una familia fracturada. Los ojos de William, su sobrino, llevaban el mismo agotamiento silencioso. Era la mirada de un hombre que sabía que su vida ya no le pertenecía. El peso del futuro estaba sobre él y le estaba robando la luz. Y Harry, el hermano que una vez estuvo lleno de travesuras y risas contagiosas, ahora vivía a océanos de distancia. Su risa había sido reemplazada por un tipo de dolor y resentimiento que llegaba incluso a través de los continentes. Camila, la reina consorte, intentaba mantener la paz. Intentaba unir las piezas rotas. Pero Eduardo podía ver la tensión en su sonrisa, el esfuerzo que le costaba mantener la compostura mientras el barco se hundía lentamente. La familia que una vez se había mantenido unida por la tradición se estaba desmoronando lentamente bajo el peso de su propia historia. Eduardo lo veía todo.
Lo observaba desde su posición silenciosa en el borde de la habitación, y su corazón dolía. Las palabras de su madre resonaban en su mente una y otra vez. Un corazón demasiado tierno para el trono. Ella había tenido razón. Su corazón no podía soportar el peso del silencio de la corona. No podía soportar el fingimiento interminable de que todo estaba bien cuando, de hecho, todo se sentía roto. Pero había algo más, también. Algo de lo que nunca había hablado con nadie, ni siquiera con Sofía. Era una verdad enterrada en lo más profundo de él, ligada a la monarquía misma. No era un escándalo de tabloide, era algo mucho más pesado. Era un recuerdo, una verdad fundamental que lo perseguía cada vez que estaba frente a una multitud, cada vez que tenía que sonreír y saludar. Le recordaba que incluso los miembros de la realeza, bajo el brillo del oro y el ondear de las banderas, seguían siendo humanos. Terriblemente, frágilmente humanos. Ese secreto, esa comprensión temprana del costo humano del deber, había moldeado su vida de formas silenciosas. Era la razón por la que había elegido la quietud sobre la ambición, la humildad sobre el reconocimiento. Era la razón por la que a menudo se paraba en el borde del foco, dejando que otros tomaran el centro del escenario. Había aprendido hace mucho tiempo que la mayor fortaleza de la monarquía era también su mayor tragedia: la necesidad de ocultar las mismas emociones que los hacían humanos. La necesidad de presentar un frente de calma impecable, incluso cuando el corazón se estaba rompiendo por dentro. Ahora, mientras se preparaba para otro evento real, Eduardo sintió el familiar tirón del deber apretándose a su alrededor. Los ayudantes del palacio organizaban su agenda, los fotógrafos esperaban, y la prensa se reunía ansiosamente para capturar otra imagen perfecta de la tranquila gracia real. Llevaba su traje pulcramente. Su corbata estaba precisa. Su expresión, compuesta. A su lado, la presencia de Sofía lo estabilizó, como siempre. Juntos, sonrieron y saludaron mientras salían del coche hacia la brillante y cegadora luz de las cámaras. Pero mientras el evento avanzaba, algo en los ojos de Eduardo comenzó a cambiar. Las conversaciones a su alrededor se volvieron borrosas. Un zumbido distante. La risa de los invitados se sentía lejana. Sus pensamientos se desviaron hacia las palabras de su madre, hacia el sonido de su voz, hacia la imagen de su familia dividida por la distancia, el orgullo y el dolor. Sintió el secreto presionando su pecho nuevamente. Un recordatorio de que el silencio ya no era paz. Era una herida que ya no podía ignorar. Una periodista, ajustando su cámara al otro lado de la sala, notó su expresión. El príncipe tranquilo, sereno, el que siempre estaba tan compuesto, se veía diferente. Su mirada no estaba distante por aburrimiento, como solían asumir. Estaba distante por el dolor. Una fotografía lo capturó perfectamente. Eduardo, de pie en medio de las risas y los aplausos, pero con una mirada de profunda y absoluta tristeza. A la mañana siguiente, la imagen se difundió silenciosamente por los titulares. No era escandalosa, pero era inquietante. ¿Está algo mal con el conde de Wessex?, preguntaba un artículo. ¿La tristeza oculta del príncipe más tranquilo?, cuestionaba otro. Dentro del palacio, nadie lo mencionó. El protocolo dictaba seguir adelante, pero Sofía, sentada a su lado en el desayuno, extendió la mano por debajo de la mesa y tomó la suya. Él no habló, no necesitaba hacerlo. Por primera vez en años, Eduardo se permitió sentirlo todo. El peso, la añoranza, el dolor silencioso de ser el príncipe olvidado. El hombre con un corazón demasiado tierno para un trono que exigía silencio. Y en algún lugar profundo de su interior, supo que el mundo estaba empezando a ver la verdad en sus ojos. La verdad de un hombre que siempre había sido gentil, siempre leal, y que finalmente, en silencio, se estaba rompiendo. El aire dentro del palacio de Buckingham se sentía inusualmente pesado esa tarde. Los largos corredores, pulidos a la perfección y perfumados débilmente con madera vieja y cera,
cargaban con una quietud incómoda. Era el tipo de silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Un silencio espeso de expectativas y tensiones no expresadas. El rey Carlos había convocado una reunión familiar privada. Solo los miembros más antiguos y activos de la familia real fueron invitados. El rey lo había descrito como una discusión necesaria sobre la dirección de la monarquía, pero todos en esa sala sabían que significaba algo más. Se trataba de control, se trataba de imagen, se trataba de las grietas que habían comenzado a mostrarse en los muros reales y que ya no podían ser ignoradas. El mundo más allá de las puertas del palacio se había vuelto inquieto. Los periódicos susurraban sobre la división. Los comentaristas hablaban de una lealtad que se desvanecía. El amor del pueblo, que antes era firme como una roca, ahora vacilaba bajo el peso de las preguntas y las dudas. Dentro de esas habitaciones doradas, la familia se reunía para enfrentar lo que el mundo estaba empezando a ver. Que la corona ya no se sentía inquebrantable. Cuando Eduardo entró en la habitación, sus pasos fueron silenciosos, su rostro compuesto, como siempre. A su lado caminaba Sofía, su mano rozando el brazo de él en un gesto de consuelo silencioso. Ella conocía a su marido mejor que nadie. Podía sentir que su calma ese día era fina, frágil como el cristal, extendida sobre algo que él aún no había hablado. El rey Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su expresión era de cansancio, pero también de determinación. Su salud se había convertido en tema de especulación, aunque él se negaba a reconocerlo. «Debemos mostrar unidad», comenzó, su voz firme pero cansada. «El público debe ver fuerza, no división». Al otro lado de la mesa, el príncipe Guillermo asintió levemente. Su rostro cargaba con el peso de una preocupación tácita. Era práctico, obediente, cada centímetro el heredero que el país esperaba. Sin embargo, detrás de sus claros ojos azules, había tensión. La presión de ser el futuro rey se notaba en pequeñas cosas. La postura rígida, la mandíbula apretada. Camila, sentada junto a Carlos, intentó aligerar el ambiente. Su tono era gentil, su sonrisa practicada. «Quizás lo que necesitamos es un mensaje renovado de unión familiar», sugirió, aunque incluso ella sonaba insegura. Nadie mencionó a Harry por su nombre al principio, pero su ausencia persistía en el aire como una sombra en la mesa, un asiento vacío que gritaba más fuerte que cualquier presencia. La discusión comenzó con calma. Las palabras sobre apariciones públicas, compromisos y deberes fluyeron con bastante facilidad, pero pronto el tono cambió. Guillermo habló de consistencia y disciplina. Su voz era cortante, casi mecánica. «Cada error se refleja en todos nosotros», dijo, mirando alrededor de la mesa. «No podemos permitirnos exhibiciones emocionales o confusión. El mundo espera fuerza». Eduardo escuchaba en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. La palabra fuerza resonó en sus oídos. Se sentía vacía. Mientras miraba a su hermano y a su sobrino, algo dentro de él comenzó a agitarse, un viejo dolor que había mantenido enterrado. Podía sentir los ojos de Sofía sobre él, cálidos, firmes, animándolo sin palabras. Entonces llegó un comentario, casual, descuidado, que rompió algo dentro de él. «Es mejor que continuemos como estamos», dijo Carlos, su tono bajo pero final. «Algunas cosas están más allá de toda reparación. Algunas personas...» Hizo una pausa, mirando hacia la silla vacía que podría haber pertenecido a Harry. «Han elegido su propio camino». La respiración de Eduardo se atascó. Había intentado permanecer en silencio. Durante años había sido el pacificador silencioso de la familia, el que nunca desafiaba, el que nunca luchaba. El hijo bueno, pero esta vez no pudo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era tranquila, pero temblaba bajo la superficie. «¿Y qué pasa si ese camino no es enteramente su culpa?» La habitación se quedó inmóvil. El tic-tac de un reloj antiguo pareció gritar en el silencio. Carlos levantó la vista, confundido, casi ofendido. «¿Qué estás sugiriendo, Eduardo?» Eduardo vaciló.
Su corazón golpeaba su pecho con fuerza. Hablamos de unidad, dijo suavemente, las palabras saliendo con dificultad. Pero hemos olvidado lo que realmente significa. Hablamos de deber y lealtad, pero en algún punto del camino hemos dejado de ser humanos el uno con el otro. Guillermo frunció el ceño. ¿Crees que ser humano significa ventilar el dolor privado en público? Eso no es fuerza, es caos. Eduardo se volvió hacia él, su mirada firme, encontrando los ojos de su sobrino. No, creo que fingir que somos perfectos es lo que nos está destruyendo. Camila se movió incómoda en su silla. La expresión del rey se endureció. Eduardo, dijo lentamente, su voz bajando una octava. Este no es el momento para la filosofía. Estamos aquí para proteger la institución. ¿Proteger la institución? Eduardo repitió las palabras en voz baja, y esta vez, su voz estaba cargada de una emoción que sorprendió a todos en la sala. ¿A qué costo, Carlos? ¿A costa de lo que queda de nosotros? El mundo no ve fuerza cuando escondemos nuestros corazones. Ven frialdad. Ven una familia que ni siquiera puede mirarse a los ojos sin fingir. Las palabras colgaron en el aire como humo. Nadie había oído a Eduardo hablar de esa manera. Ni Carlos, ni Guillermo, ni siquiera Sofía. Su tono no era de ira. Era de una sinceridad desgarradora. ¿Creen que saben lo que quiere el público?, continuó Eduardo, su voz ganando una fuerza tranquila. Pero no quieren perfección. Quieren verdad. Quieren ver una familia que siente, no solo una que sonríe para las fotografías. Quieren ver que nos importa el uno al otro. El silencio que siguió fue insoportable. La mandíbula de Carlos se apretó. ¿Qué te ha pasado, Eduardo?, exigió, su voz resonando en el techo alto, la furia real comenzando a mostrarse. Las manos de Eduardo temblaban ligeramente, pero sus ojos no flaquearon. Miró a su hermano, el rey. Quizás simplemente me cansé de fingir. La habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Guillermo desvió la mirada, incapaz de sostener la cruda honestidad de su tío. Camila se mordió el labio. Sofía buscó la mano de Eduardo debajo de la mesa. Él la apretó brevemente antes de ponerse de pie. El movimiento fue lento, deliberado. Con permiso, dijo suavemente. Necesito un poco de aire. Salió sin decir otra palabra. Los pasillos del palacio se extendían interminablemente ante él, los suelos de mármol brillando bajo las luces doradas. Sus pasos resonaban, solitarios y rítmicos, el único sonido en la vasta e imponente casa. Era el sonido de un hombre que, por primera vez, había elegido su propia verdad por encima del silencio del trono. La reunión se repetía en su mente, en un bucle silencioso y agotador. La incredulidad en el rostro de Carlos, la tensión en los hombros de Guillermo, el silencio helado que había llenado la habitación, un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Eduardo no estaba enfadado, estaba cansado del silencio, cansado de fingir que todo estaba bien cuando todo estaba roto, cansado de ver a la familia que amaba desmoronarse bajo el peso de expectativas centenarias, de un deber que les exigía ser de piedra. Pasó junto a los retratos de sus antepasados. Reyes y reinas que habían llevado las mismas cadenas invisibles del deber. Sus ojos pintados parecían seguirlo mientras caminaba, solemnes y sabios. Se preguntó cuántos de ellos también se habían sentido atrapados detrás de sus coronas, cuántos de ellos habían gritado en silencio mientras el mundo aplaudía su compostura. Cuando llegó al final del pasillo, se detuvo junto a una pequeña mesa auxiliar. Sobre ella había una pila de cartas antiguas y fotografías, recuerdos de la colección privada de la reina, que habían sido clasificados recientemente para su conservación. Sus ojos captaron un sobre. La caligrafía era familiar, delicada, elegante, inconfundiblemente suya, de su madre. La carta no estaba dirigida a nadie por su nombre, solo estaba marcada con el sello real y una fecha de hacía años, justo antes de su fallecimiento. Con manos temblorosas, Eduardo la cogió. Desdobló el papel. El débil aroma de su perfume, a lavanda y pólvora,
todavía perduraba. Sus palabras estaban escritas en líneas nítidas y elegantes, llenas de amor y una sabiduría tranquila. Mientras leía, su respiración se volvió superficial. Ella había escrito sobre el futuro, sobre sus esperanzas para sus hijos, sobre sus temores. El temor de que la corona pudiera dividirlos más de lo que los unía. El deber es una jaula fría si no hay amor, había escrito. Y entonces, la línea que lo cambió todo. Debes proteger el corazón de la familia, le suplicaba la letra de su madre. No la corona, el corazón. Eduardo se quedó inmóvil. El papel temblaba levemente entre sus dedos. Sus palabras atravesaron los muros de su pecho como la luz rompiendo la oscuridad más profunda. Había pasado toda su vida protegiendo la institución, el protocolo, el silencio, y había fallado en lo único que ella le había pedido. Apretó la carta contra su pecho. Sus ojos estaban húmedos, pero su mirada era tranquila. Una decisión se había formado. Esa noche, el palacio durmió en silencio, pero para Eduardo no habría descanso. Caminó por los pasillos hasta el amanecer, con la carta aún en la mano, sabiendo que la tormenta que había intentado contener durante años, finalmente había comenzado a desatarse. Y en algún lugar profundo del palacio de Buckingham, las palabras de la reina, su madre, aún resonaban suavemente. Protege el corazón de la familia. El gran salón de recepciones del palacio de Buckingham había sido transformado. Ya no era una sala de historia, era un estudio de luces pulidas y susurros silenciosos. Las cámaras se alzaban en formación cuidadosa, sus señales rojas brillando como ojos vigilantes. El personal se movía suavemente, con zapatos silenciosos, enderezando los bordes de los cojines, ajustando el brillo de la plata pulida y asegurándose de que cada retrato real en el fondo estuviera exactamente como estaba planeado. Se suponía que era una celebración, un documental que marcaba un aniversario real, un tributo a la resistencia, al legado y a la gracia. El príncipe Eduardo estaba sentado en el centro de todo, quieto, sereno. Su comportamiento tranquilo reflejaba la reputación que había llevado durante décadas. Durante años había sido la fuerza silenciosa de la familia real. Leal, discreto e intocable por el escándalo. Su presencia tranquila le había ganado el respeto, incluso la admiración. Sin embargo, en este día, el silencio que una vez lo había protegido se sentía pesado. Casi sofocante, Sofía estaba sentada cerca, fuera de cámara, observándolo atentamente. Ella había visto esa mirada distante en sus ojos antes. Era la misma mirada que llevó en el funeral de su madre. La misma que regresaba en las noches largas, en las que el sueño se negaba a llegar. Se acercó, colocando una mano suave sobre la de él, dándole un pequeño apretón. ¿Estás bien?, susurró suavemente. Eduardo esbozó una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Lo estaré, dijo, aunque su voz traicionaba la tormenta que se estaba formando dentro de él. El entrevistador, un conocido periodista elegido por el palacio por su tono amable y sus modales respetuosos, ajustó sus notas. Sonrió cortésmente, mirando a las cámaras antes de volverse hacia el príncipe. Su Alteza Real, comenzó. Mientras la nación reflexiona sobre el notable legado de la difunta reina, ¿puedo preguntar qué cree usted que ella atesoraba más sobre su reinado y su familia? Era una pregunta sencilla. Una pregunta fácil, preparada. Una pregunta que a Eduardo probablemente le habían hecho docenas de veces antes. Pero esta vez, algo dentro de él cambió. La garganta se le apretó. Su pecho dolía con el peso de la verdad no dicha, con el peso de la carta que casi podía sentir ardiendo en su bolsillo. Durante un largo momento, no dijo nada. El silencio se extendió. La tripulación intercambió miradas rápidas y nerviosas. Las cámaras siguieron grabando. Finalmente, Eduardo levantó la vista. Su voz tembló ligeramente cuando habló. Ella nos atesoraba a nosotros, dijo. A su familia, más que a la corona, más que al deber. Hizo una pausa. Solía decir que sin amor, la corona no significaba nada. Era solo metal frío. El entrevistador sonrió.
quizás esperando otra reflexión real bien pulida, otro comentario amable. Pero los ojos de Eduardo se volvieron vidriosos. Su compostura, esa máscara que había llevado durante 50 años, comenzó a agrietarse visiblemente. Hay algo de lo que nunca he hablado, dijo. La habitación cayó en un silencio absoluto. Incluso el aire pareció detenerse. Algo que mi madre me dijo una vez, cuando sabía que su tiempo se estaba acabando. Eduardo continuó, su voz rompiéndose levemente, la emoción cruda y real. Ella dijo, Eduardo, la corona sobrevivirá a todos nosotros, pero me temo que dividirá a quienes la usan y a quienes la sirven. Tragó saliva, la dificultad evidente para todos. Ella me dijo que protegiera el corazón de la familia, no el trono. Hizo una pausa, y una sola lágrima rodó por su mejilla. Me lo hizo prometer. Respiró de forma entrecortada, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas, que ahora temblaban. Y yo, le he fallado. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa como el eco de una campana fúnebre. Y yo, le he fallado. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. No fue una lágrima de realeza, fue una lágrima humana, salada y pesada. Los ojos de Sofía se inundaron al instante. Sus dedos se apretaron alrededor de la mano de él, un ancla desesperada en medio de la tormenta. Ella conocía ese dolor. Lo había visto en él en las noches silenciosas, pero nunca así, nunca expuesto al mundo. El entrevistador, un hombre acostumbrado a la compostura de hierro de la realeza, se quedó momentáneamente sin palabras. Se inclinó hacia adelante, su profesionalismo luchando contra la conmoción humana que sentía. ¿Su Alteza Real? Comenzó con cautela, su voz apenas un susurro. ¿Está diciendo que la difunta reina temía que la familia se fracturara? Eduardo asintió lentamente. El movimiento fue casi imperceptible, pero cargado con el peso de años de observación silenciosa. Ella lo hizo, confirmó. Ella vio lo que venía mucho antes que cualquiera de nosotros. Vio la tensión, la distancia, el dolor no expresado que crecía como la hiedra en nuestros muros. Le preocupaba que el mundo viera una familia real pulida por fuera, pero rota por dentro. Hizo una pausa, y su voz se volvió aún más suave, pero dolorosamente clara. Y tenía razón. Veo a mi hermano Carlos, continuó, llevando una carga que apenas puede compartir. Veo a Guillermo, atrapado entre el deber que lo define y la paz que anhela. Veo a Harry, muy lejos, tratando de construir una vida más allá de todo esto. Y me pregunto, ¿qué pasó con el calor que una vez nos mantuvo unidos? ¿Qué pasó con la risa en estos pasillos? Sus ojos se llenaron de nuevo, la emoción subiendo por su garganta. Le prometí que lo mantendría vivo. Le prometí que mantendría unida a la familia, sin importar lo que viniera. Pero no pude, ni siquiera con todo mi silencio, con toda mi paciencia. Fallé. Después de eso, hubo una larga y dolorosa quietud. Incluso el zumbido eléctrico del equipo de grabación pareció desvanecerse. El camarógrafo, un veterano endurecido, bajó la mirada, visiblemente conmovido. Uno de los asistentes, de pie junto a la pared, se secó silenciosamente una lágrima. La máscara del protocolo no solo se había roto para el príncipe, se había roto para todos en la sala. Sofía se acercó más, su voz un bálsamo. Eduardo, está bien, está bien. Pero él negó con la cabeza, una negativa rotunda. No, Sofía, no lo está. Su mirada se encontró con la del entrevistador. Hemos pasado tanto tiempo escondiéndonos detrás del deber que hemos olvidado cómo sentir. Hemos confundido el silencio con la fuerza, y ahora el mundo no ve fuerza, solo ve las grietas. El entrevistador, claramente conmovido pero aún cauteloso, dudó. ¿Desearía que las cosas hubieran sido diferentes? Eduardo lo miró directamente. Todos los días, susurró. Desearía que la hubiéramos escuchado más, no a la reina, sino a ella, a su amabilidad, a su humanidad. La reina no era solo una monarca, era una madre, una mujer que llevaba el peso de una nación sobre sus hombros
y aún así se preocupaba por los corazones de sus hijos. Dejó escapar una pequeña risa temblorosa, un sonido de pura ironía y dolor. Ella me dijo una vez que yo tenía un corazón demasiado blando para la vida real. No lo entendí entonces. Creí que era una debilidad, pero lo entiendo ahora. Sus ojos se elevaron hacia el techo, como si hablara con alguien mucho más allá de esa habitación, más allá de la vida. Desearía poder decirle que sus miedos eran correctos, que la corona sí nos cambió, que nos separó de maneras que ella trató tan desesperadamente de prevenir. Pero también desearía que supiera que su amor nunca nos dejó, ni por un momento. Las lágrimas ahora fluían libremente. Sofía, incapaz de contener su propia emoción, puso su mano sobre el hombro de él, un gesto de apoyo público que rompía todas las reglas. El entrevistador miró de reojo al equipo, inseguro de si debía detener la grabación, de si habían cruzado una línea. Pero nadie se movió. El momento se sentía sagrado, demasiado crudo, demasiado real para interrumpirlo. Eduardo exhaló temblorosamente. Su voz era ahora poco más que un murmullo, pero cada palabra era clara. Se suponía que no debía decir nada de esto. No es real sentir tan profundamente frente al mundo. Hizo una pausa y miró directamente a la lente de la cámara, como si mirara a los ojos de cada persona que lo vería. Pero tal vez eso es exactamente lo que necesitamos. Tal vez el mundo merece ver que también somos humanos. Las cámaras capturaron cada palabra, cada parpadeo de emoción. No era la imagen pulida que el palacio había planeado. Era algo infinitamente más poderoso. Era la verdad. Cuando el entrevistador, con la voz suave, preguntó, ¿se arrepiente de haberlo dicho? Eduardo solo negó con la cabeza. No, dijo con firmeza, la primera señal de resolución en su voz. Me arrepiento de haber guardado silencio durante tanto tiempo. Y entonces hubo silencio, un silencio pesado, emocional, inquebrantable. Nadie en esa habitación se atrevió a respirar demasiado fuerte. El príncipe se sentó quieto, sus lágrimas secándose lentamente bajo las luces brillantes. Parecía exhausto, como un hombre que ha corrido un maratón, pero de alguna manera también parecía más ligero, como si un peso que había llevado sobre sus hombros durante décadas finalmente hubiera sido levantado. Afuera, el sol de otoño se hundía tras los muros del palacio, proyectando largas sombras sobre los jardines impecables. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Cuando la transmisión finalmente salió al aire, la reacción fue inmediata y abrumadora. En toda la nación, la gente observó cómo un príncipe, el tranquilo, el leal, el largamente olvidado, rompía su silencio y revelaba el corazón de una familia oculta detrás del protocolo. Los titulares lo llamaron la confesión que lo cambió todo, el príncipe humano, el corazón roto de Windsor. Pero para Eduardo, no se trataba de los titulares. Se trataba de honestidad. Se trataba de cumplir una promesa a su madre. No la promesa de proteger a la familia con silencio, sino la promesa más profunda, proteger sus corazones. Y mientras estaba de pie junto a la ventana esa noche, observando las luces de Londres parpadear abajo, susurró suavemente al cielo que se desvanecía. Guardé tu verdad, mamá, y ahora finalmente lo saben. La habitación estaba en silencio una vez más, pero esta vez su corazón no lo estaba. Estaba pesado de amor, lleno de pérdida, pero libre, finalmente libre. El amanecer rompió sobre Londres con una luz incómoda. Los periódicos revoloteaban por las aceras, llevando un solo nombre por encima de todos los titulares: Príncipe Eduardo. La nación estaba conmocionada, pero no de una manera negativa. Estaban conmovidos. Habían visto a un príncipe llorar, no por vergüenza o debilidad, sino por amor. Habían visto una humanidad cruda donde solo esperaban un protocolo pulido. Pero dentro de los muros de piedra del Palacio de Buckingham, ese calor público se convirtió rápidamente en escarcha. En el estudio privado, el rey Carlos estaba sentado, inmóvil. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas sobre el escritorio pulido. Ante él yacía un periódico. El rostro de Eduardo, congelado en medio de una lágrima,
Lo miraba fijamente. El silencio en la habitación era pesado, opresivo. Ha traicionado la confianza de la familia, dijo Carlos finalmente. Su voz era baja, pero afilada como un cuchillo. Ha traído la emoción, el desorden, a asuntos que deben permanecer a puerta cerrada. Ha debilitado la corona. Camila lo observaba en silencio. Su expresión no era de ira, como la de él, sino de profunda preocupación. La gente amó lo que dijo, Carlos. Vieron su corazón, dijo ella suavemente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Temo que esta simpatía se vuelva en tu contra, no en la de él. La mandíbula del rey se tensó. La simpatía es peligrosa, Camila. Hace que la corona parezca débil, y no somos débiles. En otra parte, en el palacio de Kensington, Guillermo estaba de pie junto a su ventana, con el teléfono en la mano. Los mensajes de los asesores llegaban a raudales, todos con el mismo consejo urgente. Manténgase neutral, no haga comentarios. Sin embargo, sus pensamientos volvían a la voz temblorosa de su tío en la televisión. Una voz llena de una verdad que él mismo reconocía. Kate entró suavemente en la habitación. «Has estado leyendo sobre esto toda la mañana», dijo ella, más como una observación que como una pregunta. «No puedo evitarlo», respondió Guillermo, su voz frustrada. Dijo lo que muchos de nosotros sentimos pero nunca podemos decir. La frustración dio paso a la angustia. Pero ¿cómo lo apoyo cuando mi padre se siente traicionado? El deber... Kate le tocó el brazo con delicadeza. Tal vez no se trata de tomar partido, William, susurró. Tal vez se trata de entender, de escuchar. A miles de kilómetros de distancia, en California, Harry veía el mismo clip. Su corazón se encogió. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Era un dolor que conocía demasiado bien. Abrió su teléfono, escribiendo un mensaje simple y directo. Tío Eduardo. Fuiste valiente. Sé lo difícil que es hablar cuando el silencio parece más seguro. Hiciste lo correcto por ella. Por la abuela. Cuando Eduardo leyó el mensaje esa noche, sus ojos se suavizaron. El peso de la condena del palacio pareció aligerarse por un momento. Él entiende, murmuró a Sofía. Ella sonrió levemente. Por supuesto que lo hace. Ambos saben lo que significa decir la verdad cuando nadie quiere escucharla. Pero dentro de los muros del palacio, el frío se hizo más profundo. Se llevaron a cabo reuniones urgentes. Se redactaron declaraciones secas y corporativas. Y pronto llegó la instrucción silenciosa. Eduardo tomaría un tiempo libre de sus deberes públicos. Las palabras fueron educadas, envueltas en la cortesía de la institución. Pero él entendió perfectamente lo que significaban. Era un exilio, un castigo por romper la regla no escrita más importante. Nunca muestres el corazón. Sofía permaneció a su lado, su presencia firme y cálida como siempre. «Sabías que esto pasaría», dijo en voz baja, no como un reproche, sino como una afirmación de la realidad. Él asintió, mirando por la ventana de su casa, lejos del palacio. «Sí, pero por primera vez no siento que haya hecho algo malo». Miró hacia el horizonte, su voz tranquila. «Por primera vez en mi vida me siento libre. Dije lo que ella quería que recordáramos, que el amor importa más que la corona». Afuera, Gran Bretaña bullía de emoción. Las multitudes dejaban flores en las puertas del palacio, no para la corona, sino para él. Llegaron cartas por millares, de gente común, agradeciéndole por hablar como un hombre de verdad, no solo como un royal. Para ellos, se había convertido en el príncipe que se atrevió a ser honesto. Sin embargo, dentro de los fríos pasillos de mármol de la institución, sintió cómo crecía la distancia. Los susurros lo seguían por donde caminaba. Algunos miembros del personal apartaban la mirada. Otros hablaban con una cortesía forzada que era más fría que el silencio. A pesar de todo, el corazón de Eduardo estaba en paz. Un atardecer, mientras caía el crepúsculo, caminaba por el tranquilo jardín de su casa. El aire olía a lluvia y a rosas. Sofía se unió a él,
entrelazando su brazo con el de él. ¿Te arrepientes?, preguntó ella suavemente. Él sonrió, no con orgullo, sino con suavidad, con una certeza tranquila. No, creo que por primera vez he hecho algo que haría que madre estuviera verdaderamente orgullosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro y permanecieron juntos en silencio, mientras el cielo se desvanecía de oro a azul profundo. El mundo podría seguir discutiendo, juzgando, diseccionando cada palabra que había dicho. Pero Eduardo conocía una verdad simple. Su corazón finalmente había hablado. Y aunque le había costado la paz dentro del palacio, le había dado la paz dentro de sí mismo. Mientras la brisa de la tarde lo rozaba, susurró al aire tranquilo. Mantuve tu deseo, madre. Les dije lo que realmente importa. Y con eso, el príncipe tranquilo, una vez conocido solo por su silencio, se convirtió en la voz de la verdad. El royal que le recordó al mundo que detrás de cada corona late un corazón humano. Habían pasado meses desde que la llorosa confesión del príncipe Eduardo cambió el curso de la vida real. El ruido que una vez lo rodeó se había suavizado, convirtiéndose en murmullos silenciosos. Los titulares se habían desvanecido, reemplazados por nuevas historias, nuevas distracciones. Pero sus palabras, esas simples y temblorosas verdades, aún perduraban en el corazón de la gente. En Bagshot Park, su hogar escondido en la suave campiña, la paz finalmente había regresado. Las mañanas allí eran tranquilas. El aire traía el aroma de la hierba húmeda y los árboles se mecían suavemente con la brisa. Sofía lo encontraba a menudo sentado junto a la ventana con una taza de té, perdido en sus pensamientos, observando el mundo moverse a su propio ritmo pausado. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó ella una mañana, uniéndose a él. Él sonrió levemente, con los ojos aún fijos en el horizonte. ¿El ruido? No, dijo en voz baja, pero a veces echo de menos la ilusión de que todo estaba bien. Bagshot Park se había convertido en su refugio. No era un palacio, era un hogar. Un lugar lejos de los susurros de la corte y del eco metálico del deber. Aquí, en los jardines cubiertos de rocío, Eduardo caminaba libremente. No había fotógrafos esperando detrás de las puertas. El único sonido era el del viento entre los árboles y el canto de los pájaros. Aba hablaba con los vecinos en la tienda del pueblo. Visitaba escuelas locales, no como un príncipe, sino como un patrocinador interesado. Escuchaba a personas cuyas luchas diarias le recordaban, una y otra vez, que su madre había tenido razón. El corazón importaba más de lo que la corona jamás podría importar. Aunque se había alejado de muchos deberes reales oficiales, un exilio silencioso impuesto por un palacio herido, su propósito había encontrado una nueva forma, una más auténtica. Invirtió todo su tiempo en el trabajo de caridad, pero ya no eran las caridades seguras y aprobadas por el palacio. Se centró en causas que le tocaban el alma, el bienestar mental y, sobre todo, la reconciliación familiar. Se sentaba en centros comunitarios, bebiendo té en tazas de loza, escuchando. Se reunió con familias destrozadas por la distancia y el silencio. Padres que no habían hablado con sus hijos en años por culpa del orgullo. Hermanos separados por malentendidos que se habían enquistado. Él escuchaba sus historias y su manera gentil, su propia y visible fragilidad, los tranquilizaba. No era un príncipe sermoneando, era un hombre que entendía el dolor. Nunca es demasiado tarde para hablar, les decía en voz baja. Incluso si las palabras vienen con lágrimas, es mejor que toda una vida de silencio. Créanme, lo sé. Las cartas llegaron por miles. No eran correos electrónicos formales, sino notas escritas a mano, en papel de cuaderno, en tarjetas de felicitación. Venían de extraños, de madres, de veteranos de guerra, de viudas y de jóvenes que habían visto su confesión y habían sentido que algo se movía dentro de ellos. Algunos simplemente le daban las gracias por su honestidad. Gracias por sangrar donde todos podíamos verlo, escribió una mujer. Otros compartían sus propios secretos, sus propios arrepentimientos. Era como si sus palabras les hubieran dado permiso para sentir de nuevo.
para dejar de fingir. Sofía, su ancla, a menudo leía algunas en voz alta por las noches, junto al fuego. Su voz era tierna, a veces quebrándose por la emoción. Este dice, leyó una noche: gracias por recordarnos que incluso aquellos nacidos en palacios tienen corazones que pueden romperse. Mi hijo y yo no nos habíamos hablado en 3 años. Después de verlo a usted lo llamé. Lloramos. Gracias. Eduardo escuchaba en silencio, sus ojos suaves. El peso del mundo parecía estar en esas cartas. Es extraño, dijo una vez mirando las llamas. Pasé toda mi vida pensando que el silencio protegía a la familia, que era mi deber ser el muro de piedra. Hizo una pausa. Pero ahora veo que el silencio solo construye prisiones. La verdad es lo que trae la curación. Y la curación era lo que él buscaba, no solo para la monarquía, sino para sí mismo. Una tarde tranquila, cuando el aire era fresco y dorado por el otoño, regresó a Windsor. No hubo fanfarria. Los guardias lo reconocieron con una inclinación de cabeza respetuosa, pero teñida de distancia. Era un hijo, no un funcionario en visita de trabajo. El castillo estaba silencioso bajo el sol de la tarde, sus piedras brillando débilmente. Eduardo caminó solo por los corredores que una vez resonaron con risas, ceremonias y, más recientemente, con la tensión de su familia rota. Caminó hasta que llegó a la capilla de San Jorge, el lugar de descanso de su amada madre. Dentro, todo estaba quieto y sagrado. La luz de las vidrieras caía en suaves colores sobre el suelo de piedra, motas de polvo bailando en los rayos. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en la vasta quietud. Se detuvo ante la lápida de mármol, el lugar donde ella descansaba. Durante mucho tiempo no dijo nada. Simplemente se quedó allí, respirando el aire frío de la capilla. Luego, en un susurro que temblaba de amor y finalidad, habló. Lo hice, mamá, hablé. Protegí lo que me pediste, no la corona, el corazón de la familia. No pude salvarlo todo, no pude repararlos, susurró, pensando en Carlos y Guillermo. Pero dije la verdad. Sus ojos brillaron, pero su voz se mantuvo firme. Siempre me dijiste que el amor era nuestro verdadero legado, no el poder, no los títulos. Ahora por fin lo entiendo. Cerró los ojos, dejando que el silencio de la capilla lo envolviera, no como una prisión, sino como una bendición. El peso que había vivido sobre sus hombros durante 50 años se había aliviado. Ya no era el príncipe olvidado. Era el que había encontrado el coraje en la honestidad. Al salir de la capilla, la luz del sol lo inundó, cálida y dorada, como una absolución. Se detuvo en los escalones, respirando profundamente el aire fresco del otoño. El jardín brillaba en la distancia, y por primera vez en años, sonrió con una paz que venía desde adentro. El mundo podría recordarlo como el royal silencioso que habló cuando nadie más se atrevió. Los historiadores debatirían si había debilitado o salvado a la monarquía. Pero para Eduardo, él era simplemente un hijo que había cumplido una promesa. No al trono, no a la historia, sino a la mujer que le había enseñado el significado del amor y la verdad. Atravesó las puertas de Windsor ese día con pasos tranquilos. Su corazón estaba más ligero de lo que jamás había estado. La corona podría pertenecer a su hermano, pero los corazones del pueblo, esos ahora latían al ritmo de su honestidad. Y mientras la luz del sol lo seguía por el camino, una verdad permanecía clara. Eduardo ya no era el príncipe silencioso. Era el hombre que le recordó a una nación que incluso los miembros de la realeza sangran, aman y duelen exactamente como todos los demás. 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 Todos los